Sí. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Fíjate que si tú revisas la lista de Forbes, tú vas a ver que hay muy pocos alemanes o muy pocos japoneses, porque ahí les cobran los impuestos. Y entonces les cobran impuestos más altos, entonces pues, no todos alcanzan a ser multimillonarios en dólares. Y aquí en México tuvimos, antes de la llegada de Salinas, había un solo multimillonario en la lista de Forbes, un solo multimillonario mexicano en la lista de Forbes. De repente llega Salinas y empieza a ver como, creo que entran 12 de un jalón. Sí. La gran diferencia creo que fue simplemente que les dejaron de cobrar impuestos, ¿así fue? Pues yo creo que hubo varias, aparte de regalarles, yo creo que muchos negocios, pero sí, sí no pagaban impuestos. O sea, sí era impresionante porque el ICR que pagan los grandes contribuyentes es del efectivo, digamos, nada más impuestos sobre sus ingresos, es del 2.4. En cambio, un asalariado, yo toda la vida he sido asalariada, pues a nosotros nos descuentan el 30% del ICR, entre el 30 y el 35%. Y ellos pagan el efectivo, el 2.4. Pues creo que no está muy justo eso. No, y hay unas empresas que incluso tienen algunos beneficios fiscales que pagan impuestos, pero les damos devoluciones, que son legales, pero con las devoluciones terminamos hasta nosotros con saldos negativos. Por ejemplo, la industria automotriz le revolvemos al año, o sea, de lo que nos paga de impuestos y lo que nosotros le devolvemos, el neto es 150,000 millones en contra del fisco. Ah, caray. Por cómo está la ley. Porque como son exportadoras, se les dieron beneficios fiscales que en principio nada más iban a ser temporales, mientras para que se vinieran, invirtieran, recuperaran su inversión y se pudieran establecer en México porque iban a dar supuestamente empleos. Y bueno, sí los dan, y ya después ya iban a pagar impuestos normales, pero esa normalidad nunca llegó. Entonces les devolvemos al año, son como a 7 empresas, 150,000 millones de pesos netos. Bueno, pero eso sí implicaría un cambio en la legislación. Ese lo estamos viendo, incluso en algún momento el presidente lo mencionó en la mañanera, dijo que iba a revisar la tasa cero, porque también esto tiene que ver con ahorita con las revisiones que están viendo los tratados internacionales. Entonces ahorita estamos viendo la valoración de quitarla o no quitarla, porque sí es un abuso. Dicen las automotrices, dicen, pero es que te doy empleos. Digo, pero es que a mí me sale más barato tener como gobierno un programa que diga becas a los trabajadores automotrices. Luego les damos el mismo sueldo a todos sus empleados y a ustedes también como ejecutivos, y nos cuesta menos de 150,000 millones de pesos. Claro, o sea, nos sale más barato que no trabajen y mandarles el sueldo a su casa. Y el problema es que ellos se quedan sin el negocio. Entonces, como que sí se quedaron así sacados de onda. Entonces, ahorita... Y ahorita lo que estamos haciendo es revisando lo que le llamamos acuerdos bilaterales o multilaterales con otros países, con la industria automotriz, para tener una correcta división de qué impuestos se quedan en qué país, porque se los llevaban todos. Oye, Raquel, se ha criticado mucho al gobierno de López Obrador de no hacer una reforma fiscal para cobrarle más a los ricos, ¿no? Incluso lo usan hasta para los que están en contra, como si de verdad les importara esto, ¿no? Lo usan para criticar. ¿Por qué no hace esta reforma? ¿No convenía una reforma así? Bueno, yo personalmente yo coincido con el presidente, porque una reforma, cuando todo el mundo piensa en una reforma, y lo han dicho, es subamos el IVA. Digamos, que es lo más fácil. Pero el IVA, ¿quién lo paga? Pues la gente. Pues. Entonces el IVA lo vamos en nuestro consumo, pero una persona con un ingreso bajo, pues casi el 90% de su sueldo se va en consumo directo, en la comida, en la alimentación, en la casa, arrendamiento, etcétera. Y de un rico, que si tú ganas poquito, pues casi todo te vas en consumo, pero un rico se veía un porcentaje bien chiquito en consumo. Entonces la carga impositiva está en la clase baja, entonces no tiene ningún sentido. En cambio, por ejemplo, los ricos ahorita ni siquiera pagan lo que se les cobra. Entonces, si pagan primero lo que deben, yo creo que con eso subimos mucho los impuestos. Y luego también hay muchos grandes contribuyentes, me han dicho, también hay muchos grandes ganadores de dinero que están en la informalidad. Entonces también esos hay que incorporarlos, como todos los que contrabandean, ¿no?
Y eso es un tema. dificilísimo, ¿no? Exacto. Es como el 50% de la economía nacional. Uy, es No, altísimo. el contrabando es como del 30%, Ajá. 30-35%, dependiendo del Wow. sector económico, más aparte de la informalidad. Pero Claro, sí. los narcos no pagan impuestos. Pero nada, o sea, ni el zapato, ni el vestido, ni la minería, ni el ¿La minería? hidrocarburo. Ajá. La minería. La minería. Después Wow. del hidrocarburo, el sector que más contrabando hay es en la minería. Ah, sí. Ándale, ese es un dato que ¿Y yo hay no algún tenía. plan para Sí, tenemos un dato que obviamente los de comercio exterior no quieren, que es le llamamos técnicamente el cartaporte, que es cuando uno importa o cruza la frontera productos y mercancías, tienes que sacar unos documentos con Comunicaciones y Transportes y con otras autoridades para cruzar Claro. la mercancía y tenerla bien documentada. Entonces, lo que nosotros hicimos fue toda esa información que utiliza Marina Mercante, Economía, COFEPRIS, Comunicaciones y Transportes y todo lo compactamos y lo digitalizamos en la factura del SAT. Y se llama cartaporte. Entonces, en lugar de tener 10 documentos en papel, nada más tienes uno y es digital, pero además legalmente es casi un contrato. Entonces, allí ya no hay pierde jurídicamente. Si atrapas a alguien con contrabando, Ya. está clavadísimo. Entonces, lo metimos todo y lo metimos en la ley. Ahorita todavía está en periodo de transición, pero siguen insistiendo mucho las empresas transnacionales Claro. en que se elimine. Sí, porque además cambió la industria minera de una manera muy radical. Ahorita lo que hacen es que extraen mineral básico, los meten en containers y se lo llevan fuera de México. Entonces, ni siquiera dan empleos acá. Entonces, es decir, todo esto que se ha dicho varias veces de que en el área neoliberal se ha saqueado más oro y plata de México que en toda la colonia, es que se ha hecho bajo ese procedimiento y sin pagar un peso de impuestos. O bueno, punto que hayan pagado algo de impuestos, pero eludiendo el grueso de los impuestos. Y eso sí es lo que habría que regular. Eso sí. se tiene que regular. Sí, en las aduanas que ya ahorita ya están aparte, que me tocaron los primeros años, tienen una autorización específica que dice lugar distinto del autorizado, que es decir, que en lugares distintos de las aduanas hay empresas que pueden importar o exportar. Ok. Algunas tienen sentido, por ejemplo, cuando traes, no sé, gasolina o un petroquímico, que llegues y lo llegues directo al tanque de almacenamiento. Sí, claro. Entonces hay que tomar nada más ciertos permisos. Pero hay otros que no tienen sentido. Y cuando llegamos, en algún momento ni siquiera sabíamos, aduanas no sabía cuántos oficios tenía de autorizaciones de lugares distintos del autorizado. Ni siquiera sabía. Ni siquiera sabía. Ok. O sea, se llevaron meses en integrar los documentos. Y entonces lo que nos dimos cuenta es que pues, todo lo que es litoral, pues es potencial de importación y exportación. Pues sí. Pues sí. Entonces hay mucho contrabando. Oye, Raquel, hace varios años fue muy famosa la venta de Banamex a Citibank. Entre otras cosas fue muy famosa porque no pagaron impuestos. Ahora, pues Citibank va a vender Banamex. ¿Qué va a pasar? No, ¿Van a volver a ahí no sí van pagar a impuestos? pagar, porque primero se modificó la ley. Entonces antes no pagaban por venta de acciones y eso, y ya ahora sí van a tener que pagar. Y ahorita también en paralelo se están haciendo varias auditorías. Entonces también se están haciendo revisiones y cuestionarios pues, para ver qué es lo que tienen, ¿no? Hay otro tema que salió. Ah, perdón. No, es que ahorita me acordé del acervo cultural que tiene Banamex. Sí, Ah, Es muy importante, ¿no? sí, que ese es justamente lo que estamos revisando porque estamos pidiendo información para ver de a cuánto ascienden los intangibles. Ahí sí va a estar sabroso. Hay otro tema que salió a la luz hace poquito que es la compra y venta de autos usados. En la población se está tratando de cobrar impuestos por ahí o es para estos grupos que sí se dedican a venta y compra masiva de autos usados. Bueno, yo lo único que traigo ahorita en el radar son la regularización de lo que le llamamos autos chocolate. No sé si sea eso. No, de hecho leí en un periódico que salió esa advertencia a compradores y vendedores de autos usados. O sea, y no sé si entonces estaba totalmente equivocado. No, creo que hubo una norma que sacó por ahí Economía,
pero precisamente por echar competencia para esto de que lo impulsaron un poco, yo creo que las automotrices, para echarle competencia a lo de los autos chocolate, Ya. pero el presidente lo bajó. Ah, ok. Es eso. Es eso. El presidente lo bajó porque dijo, no, pues nosotros no queremos cobrar más. Entonces lo que pasa es que la industria de los autos usados está muy molesta con la regularización de los autos chocolates, Claro. porque dice que les afecta Claro. su mercado hasta en un 25-30%. Pero el otro problema dice que es un tema más grave, que no es económico, que es de seguridad nacional, que se quejan los estados del norte, dicen, es que yo tengo que regularizar los autos, porque si el auto no es regular y tiene placas de México, yo sé que es una persona, digamos, decente. En cambio, pues si no trae placas, o no, se usan mucho para la delincuencia Es cierto, organizada. es cierto. Es una cuestión de seguridad, conviene tener regularizados los autos. Ya entiendo. Esta cuestión, regresando a lo de la evasión de impuestos o las trampas, ¿no?, que buscaban para no evadir. A ver, hay cosas como todo lo deducible de impuestos, ¿no? Eso sigue y eso, pues ni modo, es por ley. Y las donaciones, una serie de cosas que mucha gente, sobre todo los grandes, los que deberían de pagar más, se valen mucho de estas cosas, ¿no? El año pasado, por ejemplo, se ofendieron muchísimo porque le pusimos un tope a las donaciones. Porque sí, efectivamente, para no pagar, hacían donaciones. Pero es se que donaban ellos mismos, porque resulta que a quien donaban era una... a la fundación privada. Exacto. Sí, claro. Luego lo que teníamos mucho es que los que eran los directores de las fundaciones reportaban más donativos que los que donaban. O sea, donaban 3 millones de pesos y reportaban 6 millones de pesos, ¿no? Ah, caray. Y entonces ya les teníamos que dar devoluciones. Entonces era una cosa, era un abuso y no se revisaban los Abuso donativos triple, antes. ¿no? No, ¿De veras? nadie revisaba donativos, no, ni donatarias. Perdón, Juan, ¿tú quieres hablar? Hay otro tema que el otro día me comentó, estaba platicando con un pintor, y es el pago en especie que hacen Sí, yo artistas. quiero pagar con cartones. No se puede pagar con cartones. Sí, ahí hay dos cosas. Uno, sí se puede pagar en especie, y lo que, ahora sí ya esa es opinión personal, lo que yo creo es que sí tenemos que actualizar y modernizar el comité de evaluación. Eso. Es que hay un comité que no depende del SAT ni de Hacienda, que es quien califica si es? la obra amerita Sí, claro. Claro. ser pago en especie. Pero ese comité viene desde hace como 15 o 20 años Y lo cuantifica, Y lo ¿no? cuantifican, sí. y lo cuantifica. ¿Y de quién depende Ese comité se trabaja junto con la Secretaría de Cultura, pero son externos todos. Ah, ya. Entonces, ahí. Porque sí, hay una exposición a la que fui hace poco donde se ven incluso cartones de Chango Cabral, de varios compas. Me llamó mucho la atención, no sé, porque están al lado de obras que sí se ven. Digo, no, obvio, también Chango Cabral tenía un nivelazo. ¿Y qué decía? ¿Colección del SAT? Sí. Sí, ¿Sí? sí tenemos buenas colecciones. Sí. De hecho, muy pronto, ese ya es Pues ya la comercial. hice. Ya hay muy pronto, Yo no muy pronto, hay una construcción, una casa, digamos, muy clásica que está ahí en las oficinas de la Alameda, que le dicen La Casona. La estamos habilitando para hacerla museo y para del poner pago en especie. del pago en especie. Órale. Tiene una Y súper colección, ¿eh? sí, y empezar, porque no tiene ningún sentido que las colecciones estén nada más aguardadas. Exacto. Entonces lo que queremos es sacarlas y vamos a dividir entre lo que puede ser patrimonio cultural de México y lo que incluso puede ser vendible y hacer ya subastas. O el SAT podría donar y al donar hasta se va... ya no paga impuestos. Oye, el otro día tú comentaste algo que me llamó mucho la atención, que de repente revisas los perfiles de la gente que trabaja y te encuentras con gente que tiene doctorados en Harvard y tiene un puesto ahí menor. Ah, sí. Y tú dices, espérate, ¿qué pasa ahí? Sí. Y claramente lo que está ocurriendo, ¿no? Es que esta gente, ahí. pues claro, su negocio, su ganapán No es no es trabajar para el SAT, sino estar en el SAT para filtrar información para Así ti. es. Cuenta, porque, perdón, Híjole, ese es un tema, para el 007. No, sí, es que sí. Es que cuando nosotros llegamos, pues primero, así como dijo el presidente, que yo creo que coincido con él plenamente, y no es porque sea el presidente, sino porque yo sí coincido con él, es que dice, las escaleras se barren De arriba abajo. de arriba abajo.
y la Sí, yo el corrupción otro día también. lo quise barrer de abajo arriba. Y No se salía. puede, ¿verdad? No. No se puede. Entonces, primero, todo el segundo nivel está ya cambiado, ¿no? Entonces empezamos a revisar el tercer nivel. Cuando llegamos al cuarto nivel de administradores, ya son muchos, entonces, pero nadie se había metido hasta ese nivel y entonces como que se dieron cuenta que estábamos detectando mucha gente extraña y que ya no entraban. Y entonces lo que empezaron a hacer fue a pedir en niveles más bajos. Fue, no, pues ya no quiero entrar con un sueldo de 50,000 pesos, ahora quiero entrar con uno de 8,000 pesos. Y de repente empezamos a ver que llegaban a concursar plazas de 8,000 pesos, gente con doctorados en el extranjero, que habían sido directores generales de empresas transnacionales. Y tú dices, espérate. Y de repente, pues así de repente llegamos y empezamos a ver esos currículums y dijimos, aquí hay algo raro. Sí. Entonces, Pues sí. bueno, dijimos, no, pues a ver, ¿desde cuándo están entrando? Y ya empezamos a ver y todos van para afuera, ¿no? Y entonces ya no sabíamos qué hacer. Y le platicaba hace unos días. Aquí, digo, bueno, entonces dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos a traer gente que vaya saliendo de las universidades jóvenes. Y el SAT tiene unas escuelas. Pero ¿qué hicieron? O sea, los corrieron. ¿Los corren? Sí. Pero Es que entran primero como justificado, eventual, no, primero entran como eventuales 3 meses y ya después o se quedan o se van. Y pues ya nada más no les renovamos el contrato. Ya. No se renovó el contrato. Entonces hay una Sí, pero escuela. una filtración de información brutal. Sí, luego hay Privilegiada. Ajá, luego dijimos, vamos a traernos los de las escuelas. Pues no entraron a las escuelas. para por ahí colarse. ¿De veras? Sí, exdirectores. Doctorado en Harvard y- doctores, sí. Y se metían a las escuelas de Estoy oficiales haciendo de un comercio diplomado exterior. en- ¿Cómo crees? Claro, pues Sí. que imagínate. Ahora, una pregunta, perdón. Es que me gana el espíritu de investigador. ¿Qué es lo que qué información están filtrando? Es mucha. Por ejemplo, yo he detectado, nosotros hemos detectado con el equipo gente de 9,000, 8,000 pesos, que es representante legal de empresas en Andorra, de las que acaba de comisar, junto con las de Collado, el gobierno de Andorra. Ándale. Pero es gente de 8,000 pesos. No, perdón. Y son Pues, 8,000 representantes pesos en legales el SAT. en el Claro. SAT. Y afuera, quién sabe Imagínate. cuántos serán. Exacto. Por andar Sí, de porque topos. andan de topos, conocen el SAT, asesoran Ya. y entonces se vuelven socios porque de la gente que tiene dinero les ayudan a evadir impuestos y pues ya están ahí haciéndoles todas sus cosas, ¿no? Como representantes legales. Changos. Entonces sí era muy complicado porque desde adentro sí estaba muy fuerte. El SAT nunca había presentado, por ejemplo, nunca una denuncia de contrabando. La primera denuncia de contrabando que nosotros presentamos fue en marzo del 2020. Históricamente, o sea, en toda la historia del SAT, nunca había presentado una denuncia de contrabando. Contrabando. Ajá. En el 2020 fue la primera vez que denunciamos contrabando de hidrocarburos. Órale. Y de adentro del SAT, las personas que me llevan los casos me los estaban perdiendo a propósito. Uy. Uy. Y luego, ahí sí, de plano, cuando nos dimos cuenta, va para afuera y ahorita tiene 7 investigaciones, 7 denuncias penales en la Fiscalía General de la República. Es un servidor de alto nivel del SAT, que tenía como 25 años ahí en el SAT, que había supuestamente de servicio profesional de carrera porque había venido desde abajo. Y ahorita tiene 7 denuncias en la Fiscalía porque me dejaba caer los casos a propósito de contrabando y de grandes contribuyentes. Así de repente de no ir o de meter mal el caso, de pues, poner mal una Por frase. ejemplo, como era el primer caso de contrabando, hicimos como un colegio, entonces eran como 10 abogados de alto nivel ok. armando la denuncia para que no se nos fuera a caer. Claro. Entonces acordamos y como él era el representante en materia penal del SAT, él la tenía que presentar. Entonces él fue y la presentó. Como 6 meses después, después de presentarlo le decíamos, oye, ¿cómo va? Y me hacía notas. Y como 6 meses después, le digo, oye, ¿cómo va el caso? Y se le sale decir, es que me falta que tal área me entregue tal documento. Le digo, ¿pero por qué te va a entregar tal documento si no lo estamos denunciando por defraudación? Es contrabando, y fue contrabando flagrante. O sea, agarramos ahí el buque. La vida. Entonces, ¿por qué tienes que hacer una auditoría si fue contrabando flagrante? Entonces se me puso muy nervioso, se empezó a hacer unas bolas, me empezó a dar... Entonces me di cuenta que todas las notas que me había entregado eran puras mentiras.
Entonces a la jefa, que es la titular del área jurídica, le dije, oye, tú te vas a la fiscalía a revisar el expediente personalmente, porque este amigo no sé qué hizo. Cuando va la titular, me dice, híjole, Raquel, entregó una cosa completamente distinta a la que acordamos. Está todo mal hecho, no integró las pruebas, las que entregó, las entregó fuera de procedimiento. Entonces, cuando tú entregas pruebas fuera de procedimiento, se descalifican y ya no las puedes volver a usar. Híjole, no manches. Qué bárbaro. Ay, cómo me da coraje. O sea, me estás describiendo... Un funcionario del SAT de alto nivel. Pero me estás describiendo, Lo que era cotidiano antes. un aspecto de lo que es el elefante reumático. Sí. Exacto. Este es, digamos, uno de las reumas. uno de los síntomas No, del elefante los reumático. reumas es así ya, Sí, ¿no? Uno de los males que causan el elefante exacto. reumático, ¿no? Es lo que me estás describiendo. Sí. Y pues ese amigo ya lleva 7 denuncias penales. Más las que sigan acumulando, cada que encontramos algo lo denunciamos. Y aquí obviamente la presunción, o lo que digo yo, que no tengo nada que ver con eso, yo que soy bien mal pensado, ¿verdad? Pensaría que quien le está pasando dinero, que quien lo está apoyando, digamos, es la parte afectada. Claro. Pues sí. Sí. Sí, eres bien mal pensado. Mala Oye, onda que es Raquel, uno. ¿sigues recibiendo resistencias o tratos raros o algo por ser mujer? Por ser mujer. Por ser mujer Sí. en tu cargo, Sí. en este Esas cosas no ambiente. cambian. No, pero es que eso lo tenemos que cambiar. Sí. No, eso es lo que tenemos que No, pues está cambiar. cambiando. Sí, Pero sí. cuesta trabajo, ¿verdad? Sí, cuesta trabajo. Sí era difícil y yo lo consideré desde que el presidente me mandó para allá por varias razones, porque pues la gente con mayor dinero siempre es más conservadora, Ujú. porque quiere mantener el status quo, entonces por el simple hecho de mantener su posición tiene que ser conservadora. Y también son gente mayor, entonces generacionalmente son gente distinta. Ujú. Entonces, si de por sí yo ya pertenezco a otra generación, pues ellos todavía son mucho más grandes que yo. Entonces es difícil porque son hombres Ay, mayores. ¿Poderosos? poderosos y además de otras generaciones anteriores a las nuestras. Entonces sí era Sí, es una complicado, mentalidad es una mentalidad muy Totalmente conservadora. Otro planeta ya. Entonces sí era difícil. La primera vez era muy complicado porque ellos se sentían bastante incómodos. O sea, lo que yo me di cuenta es que lo que ellos tenían era una gran incomodidad porque no sabían cómo tratarme. Entonces yo me reía o les hacía bromas y ya pues se relajaba tantito, pero sí hace poquito me llegaron a decir, oye, pero, así como tú, pero oye, la política de grandes contribuyentes, o sea, nosotros cómo nos van a estar, no, mira, así. Ya les explicábamos y terminaban ellos aceptando porque decían, es que mira, nosotros hay unos que pagamos muchos impuestos y sabemos que hay otros que no pagan. Entonces, si tú dices, no voy a subir los impuestos porque va a pagar el que no paga, yo te apoyo. Entonces, hasta eso les gusta, ¿no? Entonces, ya cuando decían, ¿y cómo va a durar? ¿Y cuántos años va a durar? ¿Y por qué crees que va a durar esos años? Y platicando con ellos, uno sí se le salió muy del alma, que me dijo, ay, dice, pero piensas, o sea, sí tienes una idea estructurada. ¿Te dijo eso? Perdón, ¿te dijeron eso? Sí. ¿Piensas? ¿Y eso que eres mujer? Dijo, pero piensas. Y luego otro, de manera natural, dijo, oye, qué piropo, ¿eh? Nunca había dado un piropo tan grande. Le va a meter. Perdón. Ese fue el estaba orgulloso del complemento. piropo. Ajá. Dijo, O sea, que oye, yo creo- sí te dijo, oye, eso fue, qué piropo tan grande. Dice, nunca había hecho un piropo de ese tamaño. Agradécele al Señor. ¿Qué es esto, caray? Sí, entonces eso sí, pues sí me causó gracia. Porque ya no puedo decir de otra manera. Lo apuntaste. El día de hoy, el señor Limantur. Sí, pero sí es complicado. Una anécdota muy chistosa, llega una persona así ya grande y no sabía cómo dirigirse. Pero yo lo que me di cuenta es que su primer problema era cómo dirigirse. Primero por ser mujer y porque somos 4 temas. ¿Sí? Entonces decían, ay, pues ¿cómo me dirijo? Entonces, muy amable el señor, la verdad, muy tranquilo, pero me dice, oiga, es que yo nunca he hablado con un comunista. ¿De veras? De colección. Entonces dijo, no sé cómo platicar con usted. Hablemos de Marx. Le digo, no, me dio risa. Le digo, usted es el dueño del grupo corporativo, ¿no? Le digo, usted habla con todos sus directores, igualitito.
Dice, ¿pero de veras? Le digo, sí, igualitito. Y ya empezó a platicar. No, resolvimos todo como en 15, 20 minutos y se fue muy contento y me dijo, ay, dice, yo no pensé que iba a ser tan fácil. Y hubiera dicho, hablemos de Lenin y McCartney. ¿De veras? Yo nunca había hablado con un Es que comunista. era no solo un club de Toby, sino... Sí. No, muchos. Eran ellos, Sí. ellos, Sí, entre claro. ellos. Toby, Sí, que hace incluso, 13 meses. por ejemplo, hay gente muy amable, la verdad. Entonces te dicen, es que, dice, yo nunca me imaginé X, lo que sea, ¿no? En el trato. Le digo, pues porque no nos conocen. Pues sí, Le digo, pero una cosa es que no nos conozcan y otra cosa es que nos tipifiquen. claro. Claro. Entonces ya se ríe y nada más dice, pues tienes razón. Le digo, pues sí. Le digo, pues por eso es tan complicado para ustedes. Le digo, pero pues Están es llenos de igual. prejuicios. Sí, hay mucho prejuicio. Y malentendido porque como se mueven en burbujas, Exacto. Pues sí. es el problema es que ellos se mueven en burbujas. Entonces ya cuando te tratan, hay gente pues bastante razonable, digamos, y bastante tranquila, como que sí dice, ah, mira, o sea, Es que finalmente todos nos movemos en burbujas. Ajá. Pero está bien ver lo pero hay que sucede burbujas de afuera. 100 millones y hay burbujas de 10 personas. Pues sí. ¿No? Entonces hay de burbujas a burbujas. Y hay burbujas de $100 millones. Cero